Bienvenidos a un episodio más de Audiología con Propósito, un espacio para profesionales. Hoy tenemos con nosotros a un profesional que está cambiando la forma de entender la salud auditiva. Médico ORL, divulgador con gran impacto en redes sociales, fundador de la comunidad Red Sanitaria y creador de audiología.ia, una herramienta de inteligencia artificial que está revolucionando la interpretación de pruebas audiológicas. Además, vive en primera persona la experiencia de tener pérdida auditiva unilateral y el tinnitus. Hoy conversamos con Ignacio Alcalá, Nacho, para los amigos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas. Pues sí, la verdad que has dicho muchas cosas, pero me siento reflejado un poco, ¿no? Con ese perfil, como que hace cosas que parecen distintas, pero que luego al final, como iremos viendo, ya verás que no son todas tan distintas. Nacho, antes de hablar de tecnología y tinnitus y de meternos en materia, ¿cómo te defines tú? Si tuvieras que contar quién eres, más allá del currículum, ¿qué nos dirías? Pues mira, yo tengo puesto en todas las redes sociales, seguro que lo has visto, medio sordo, medio otorrino, ¿no? Es verdad que yo no estoy muy de acuerdo que nos definamos por nuestra profesión, porque al final como que eso hace que te pongas como unas barreras, ¿no? Como unos límites en quién eres. Yo creo que somos más que lo que hacemos, o más que lo que hacemos por lo menos en nuestro día a día laboral. Pero me siento bastante cómodo con eso que te he dicho, porque efectivamente tengo una pérdida de audición de un oído. Y aunque soy otorrinolaringólogo y ejerzo la asistencia clínica y me dedico como tal, es verdad que al final hago muchas otras cosas distintas que no tienen que ver con ser otorrino. Entonces, por eso digo también que soy medio sordo y medio otorrino, ¿no? Porque hago cosas que no se pueden encasillar exactamente ahí. Bueno, una de las cosas a las que más te he visto divulgar y participar es la inteligencia artificial. ¿Y qué nos puedes decir, Nacho? ¿Cómo puede la inteligencia artificial revolucionar la audiología clínica en los próximos años? ¿Y qué tareas nos va a ayudar a hacer mejor y que nunca debería sustituir? Que esto es una pregunta muy importante porque ya sabemos que hay grupos separados y que hay gente que la comparte y gente que no. Entonces, a ver si nos puedes ayudar un poco y acercarnos más hasta esta tecnología. Vale, es una pregunta difícil porque hay muchas formas de ver, de entender la inteligencia artificial y depende un poco del perfil que tenga cada uno, ¿no? Al final, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial como tal, de lo que estamos hablando es básicamente de algoritmos predictivos, ¿no? Estadística compleja o matemática compleja. Entonces, en esa parte en concreto es verdad que todo lo que tiene que ver con audiología está muy relacionado con datos y muchas veces con datos cuantitativos, que precisamente es un dato, digamos, como relativamente fácil de explotar con todo lo que sea un algoritmo estadístico o un algoritmo predictivo, que sin embargo no estamos al nivel que deberíamos, a pesar de que sería potencialmente muy útil para hacer muchas cosas, ¿no? Para predecir cosas que pueden pasar con la audición en un futuro, como te decía, para tener estadística poblacional al nivel que precisa este tema, ¿no? Pero bueno, eso será un poco como la parte más técnica, que a lo mejor al clínico, al que ve paciente, no le interesa tanto. Porque luego está esa otra parte, ¿no? La del que ve paciente en el día a día y más allá de recoger datos para publicar cosas o para investigar o para lo que sea, pues hay un montón de actividades de su día a día que puede mejorar gracias a, no lo vamos a llamar inteligencia artificial, lo vamos a llamar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con un modelo de lenguaje, por ejemplo, que nos puede facilitar el hacer informe, el estar actualizado, el revisar artículos sin necesidad de estar horas buscándolo y horas leyéndolo. O incluso ahora se ha puesto bastante de moda, no sé si conoces estas herramientas, los escribas, ¿no? Que son herramientas que tú hablas con el paciente y automáticamente una inteligencia artificial basada en un modelo de lenguaje lo convierte a texto y hace una historia clínica desde eso, ¿no? Entonces ese es como, o sea, estamos como en la punta del iceberg de todo esto. Y yo creo que en la audiología además hay un campo por explotar todavía, que aunque se habla y hay mucho publicado y hay mucho investigado, que es todo lo que tiene que ver con la parte de la teleaudiología, con todo lo que sea salud digital auditiva, que no es exactamente inteligencia artificial, pero se potencia o se podría potenciar mucho por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que hay pocas cosas que no puede hacer la inteligencia artificial, pero lo que no puede hacer es darle al paciente el trato humano, ¿no? Entonces yo vengo de un mundo, el mundo de la otorrinolaringología, y esto que voy a decir no gusta en todos los sitios, donde muchas veces el audiólogo o el audioprotesista o la persona que cumple esas funciones sin ser
hablaremos de esto luego un poco si quieres, sin tener una formación específica, porque antes no la había en España, pues se dedica un poco a la parte como más técnica de la audiología, que es hacer la audiometría tonal o la verbal o lo que corresponda. Y yo creo que eso es algo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Disminuir nuestra parte técnica y dedicarnos más a la parte humana del paciente, ¿no? Hacer como, o sea, realmente atender al paciente, que sea tu paciente, el paciente con un problema auditivo, ¿no? Entonces eso creo que es lo que no puede hacer la inteligencia artificial, pero creo que gracias a la inteligencia artificial vamos a poder tener audiólogos clínicos de verdad, ¿no? Por lo menos en España, que es una figura que todavía está un poco ahí como a medias, ¿no? O sea, básicamente, tú crees que la inteligencia artificial puede darnos más tiempo para mirar a los ojos del paciente porque agilizamos en procesos como pruebas y demás, ¿no? Incluso que a lo mejor hay cosas que tienen que ver con pruebas o incluso algunas pruebas, de hecho, que a lo mejor vamos a tener que dejar de hacer porque se van a automatizar de alguna forma. Entonces, eso no significa que vayamos a dejar de tener trabajo. Eso significa que los trabajos, muchos de nuestros trabajos se van a modificar o van a tener algunos cambios en los próximos años. Y yo creo que esto es una realidad impepinable, ¿no? Estoy Perdóname completamente por de lo acuerdo. vulgar de la expresión, pero yo creo que eso viene y ya está aquí, vaya. De hecho, ya esto es un tema, ¿no?, que se sale un poco del rigor del podcast, pero por lo que tengo entendido, ahora cada vez más en las entrevistas de trabajo en ciertas empresas ponen como criterio si se sabe utilizar o no la inteligencia artificial, porque ya es como un requisito que si no empiezas a trabajar en esto, como que te estás quedando atrás. Y hay una cosa que considero que es importante y que seguro que tú nos puedes dar luz sobre esto, y es cómo podemos evitar que la tecnología en la clínica nos deshumanice, porque sabemos que al fin y al cabo muchas veces la inteligencia artificial puede ser un 2 más 2, y cómo podemos hacer para que utilizando estas herramientas no perdamos ese valor humano. Claro, o sea, esto se liga mucho con lo que acabo de decir, ¿no? Y yo creo que es como un concepto que muchos tienen en su cabeza, que la tecnología lo que hace es deshumanizar. Y no estoy del todo de acuerdo porque, por ejemplo, un fonendoscopio, ¿no?, para un médico es tecnología. Nadie ausculta con una trompetilla a día de hoy. Un otoscopio es tecnología y no por eso no lo estamos utilizando. Es decir, usar esa herramienta no nos hace menos humanos. Usar la inteligencia artificial, que no deja de ser una herramienta, no tendría por qué hacernos menos humanos. Entonces, no hay que buscar excusas para ser menos humano o para decir que alguien es menos humano porque usa X cosa, ¿no? Es como si hace 5 años, bueno, o a día de hoy, alguien no sabe buscar en Google o no sabe buscar en Internet. Si tú tienes un paciente y necesitas estudiar algo que no sabe a día de hoy porque es un paciente raro, es un caso complejo, pues tendrás que utilizar Google, llegar a PubMed, descargar un artículo, estudiarlo. Pues la inteligencia artificial es otra herramienta más para eso y no hay que darle más vueltas. Hace poco estaba en un congreso de la Sociedad Madrileña de Otorrino y una persona que se llama Julián Isla, que trabaja en Microsoft y que participa en una fundación porque su hijo tiene una enfermedad rara, decía que no usar la inteligencia artificial siendo profesionales de la salud no es ético. ¿Vale? Y es un poco en la línea de esto que te acabo de decir. Si tienes una herramienta que te va a ayudar a ser mejor con tus pacientes, ¿por qué te crees por encima del bien y del mal y crees que no usar esa herramienta es una posibilidad? Igual que el otoscopio. ¿Por qué no vas a usar el otoscopio si está ahí y es útil, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar como una vuelta a ese paradigma que tenemos de que la tecnología nos deshumaniza. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo me uno a ese pensamiento, ¿eh? Nacho, tú eres fundador de redsanitaria.ia. ¿Qué errores se suelen cometer al usar inteligencia artificial en medicina y cómo podemos hacer para que sea realmente una aliada ética para el paciente? Mira, Red Sanitaria es un proyecto que nace porque a mí todo eso de la inteligencia artificial pues me gusta y creo que es útil para todo lo que tiene que ver con salud y para una cosa muy importante de la que se habla muy poco, que es la autonomía del paciente, es decir, que el paciente sea capaz de tomar sus propias decisiones bien informado, pero también para la autonomía del profesional, es decir, que el profesional sea capaz de tomar las riendas de su carrera profesional y de llegar a donde no podía llegar. Y creo que la inteligencia artificial sirve para esto. Yo, por ejemplo, que he hecho, ahora por ejemplo estoy terminando un máster de inteligencia artificial en salud, pues durante la realización de ese máster te das cuenta que se tocan temas que son muy técnicos, pues programación,
gestión de proyectos de inteligencia artificial, desarrollo de software. Y todo esto para la persona que ve paciente en el día a día, sea médico, audiólogo, sea enfermero, lo que sea, son temas que, salvo que tengas curiosidad, no te interesan y no son útiles para ti, ¿no? Entonces, vimos la necesidad de una enseñanza de la inteligencia artificial entre iguales, ¿no? Pues mira, yo hago esto y me sirve, pues a lo mejor tú puedes hacer esto y te sirve, sin esa complejidad técnica ni sin tener esos conocimientos de ingeniero, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de Red Sanitaria. Gracias a eso, tú puedes entender qué cosas puedes hacer en tu día a día en la consulta y qué cosas no. Yo creo que hay una línea que no puedes cruzar, ¿no? Que es utilizar cualquier dato de pacientes, datos sensibles, estamos hablando de nombre, fecha de nacimiento, día de la consulta, partes de la historia clínica, y, por ejemplo, copiarlo y pegarlo en un modelo de lenguaje como ChatGPT, ¿no? Pero eso es tan básico como decir que antes de ayer tampoco se podían coger esos datos y llevártelo en un Excel y abrirlo en el ordenador de tu casa, que eso parece como que a la gente se le olvida, pero es que eso tampoco se puede hacer. O que no puedes presentar esos datos en un congreso sin haberlos pasado por un comité de ética si tienen datos sensibles. Entonces, al final estamos hablando de privacidad de datos. Las grandes empresas tecnológicas, las empresas de telecomunicaciones, las telefónicas, los bancos, han superado esos problemas y lo han organizado y estructurado de forma que se adhieren a la ley y punto. Entonces, pues nosotros como profesionales de la salud tendremos que hacer eso, o los organismos tendrán que hacer eso. Pero eso sería como lo básico, ¿no? La línea roja que no hay que cruzar. De ahí en adelante, pues hay otras muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que te puede ayudar en el día a día, lo decíamos antes, ¿no? En revisar pacientes complejos, en no tardar 2 horas en leer 10 artículos y en media hora poder revisar 20, ¿no? Entonces, claro, es que estamos hablando de una cosa tan potente que mal asunto si no lo usa. Al fin y al cabo, como siempre, la palabra propia es la optimización del tiempo, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Tú crees que, esto es una pregunta fuera de guión, pero que se me acaba de ocurrir, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede llegar en algún momento en que favorezca esa reducción de colas de espera y listas de espera en la atención de los hospitales? ¿Podría llegar a funcionar si se llega a aplicar correctamente? Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que a lo mejor no es la que esperaba. Yo creo que eso es difícil, porque trabajamos y vivimos en un sistema perverso en el que las necesidades y las demandas de la salud no siempre están alineadas con la realidad, ¿no? Entonces, es como una especie de agujero negro. Cuanto más pacientes ve, aparecen más pacientes, eso genera un efecto llamada, la percepción de la salud en la población cambia, ¿no? Antes nadie se preocupaba de lo que comía, ni de los azúcares, ni de cuántas horas de sueño dormía, ni si se ponía tapones para ir a un concierto porque había mucho ruido, y ahora todo el mundo se preocupa cada vez de más de esas cosas. Entonces, claro, estamos cambiando de un sistema de salud que hace unos cuantos años ya nació para tratar a gente que se mataba en accidentes de tráfico, a gente que tenía enfermedades muy gordas terminales, y ahora vivimos en esa época de enfermedades más crónicas que afectan a la calidad de vida, y ya empezamos a ver que mucha gente viene a la consulta no porque tenga una enfermedad como tal, sino porque nota un síntoma como el acúfeno, aunque todo lo demás después del estudio esté bien, porque notan molestias que le hacen sentir incómodo, porque vienen a preguntar dudas sobre su salud. Entonces el sistema no está preparado para eso. La inteligencia artificial como tal no puede cambiar eso, porque es un tema casi cultural o casi social. Pero, ligándolo con lo que decía antes, yo creo que la inteligencia artificial sí puede ayudar a que el paciente tome las riendas de su salud, ¿vale? No directamente, sino eso tiene que estar orquestado por los profesionales de la salud, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial sí puede ayudar a ese empoderamiento del paciente a través de muchas cosas que pueden hacerse. No quiero meterme tampoco mucho en profundidad, pero yo ahora por ejemplo, la semana pasada sacaba mi cuarto infoproducto, ¿no? ¿Qué es un infoproducto? Pues que tú empaquetas tu conocimiento y lo diriges a una audiencia que tiene unas necesidades, y tú con tu conocimiento veraz, basado en evidencia científica y explicando muy bien las cosas, puede ayudar a que alguien con unos requisitos concretos en su casa diga: perfecto, ahora lo entiendo, me encuentro mejor, esta información está bien, me he hecho todas las pruebas que tenía que hacerme, o no, o tal. Y entonces eso te da la facilidad de tener tu control de tu salud. Y luego también
que esto me pasa a mí mucho con los modelos de lenguaje, con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Yo como médico he encontrado en ChatGPT a un ingeniero mediocre que me ayuda a hacer cosas que tienen que ver con la ingeniería, a un especialista en marketing mediocre que me ayuda a hacer mejores vídeos para mi canal de YouTube, a un estadístico mediocre que me ayuda a acelerar mis publicaciones. Entonces, cualquier persona puede encontrar en un modelo de lenguaje a un médico mediocre que le oriente a algo, ¿no? Y yo creo que la cosa va más por ahí que por la reducción como tal de las listas de espera por un efecto directo en el sistema de salud, que no está pensado para nuestra realidad de hoy en día. Te entiendo. En Red Sanitaria habéis creado audiología, ¿no? Una herramienta que interpreta audiometrías y genera informes clínicos automáticos. ¿Por qué crees que este tipo de soluciones pueden cambiar la forma en la que atendemos unas pruebas de audición? Porque considero que es algo que puede optimizar mucho los recursos a la hora de las clínicas. Sí, Audiología es un proyecto más personal que de Red Sanitaria, pero bueno, va un poco todo en esto que estamos hablando, ¿no? Audiología es un GPT personalizado, ¿no? Creado con ese modelo de lenguaje de ChatGPT, que lo que pretende es un poco que tú como profesional de la salud, como médico, como audiólogo, pues si tiene una prueba y necesita hacer un informe, te acelere todo el proceso de redactar el informe, porque es una de las cosas que nos quitan mucho tiempo y que muchas veces hacemos mal por esa pereza de voy a poner bien el informe de la audiometría, ¿no? Entonces, claro, el tener esa herramienta a tu disposición y que de forma sencilla puedas convertir una audiometría o la información de una audiometría en un informe en 30 segundos, pues hace que pueda hacer tu trabajo mejor, ¿no? Y esto es, entre comillas, tan fácil como ponerle un poco de interés y tener ganas de hacer algo que te ayude o que ayude a los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, son cositas pequeñas que puede hacer para que otros utilicen y que te ayudan mucho a esa eficiencia de la consulta, ¿no? ¿Qué has aprendido diseñando esta herramienta? ¿Cómo puede empoderar al paciente y cómo puede facilitar el trabajo a los profesionales de la audición, como nosotros los audioprotesistas? Pues mira, con esto último de cómo puede ayudar a los profesionales de la audición, hay quien se lo toma con reticencia, ¿no? Porque hay quien lo ve y dice, pero si yo soy audiólogo o soy audioprotesista y hago una audiometría y esto hace el informe por mí, ¿qué están intentando quitarme el trabajo, no? Y entonces hay gente que lo toma como con reticencia, ¿no? Con rechazo. Entonces es normal que ante cualquier novedad tecnológica pues, seamos reacios a abrazarla, especialmente si entendemos que amenaza nuestro puesto de trabajo. Pero la realidad es que esto, que es una cosa que he creado yo como un hobby, digamos, va a llegar un momento en el que va a venir alguien y va a montar una herramienta profesionalizada que haga esto muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces yo creo que eso va en la línea de lo que te decía antes, que a lo mejor tenemos que intentar dejar de ser tan técnicos y entender que hay una parte del trabajo, que por cierto es la más pesada y la menos bonita, que va a venir la máquina a hacerlo por nosotros. Y nosotros podemos dedicarnos a explicarle al paciente qué es lo que le ocurre, mirar los ojos, como decías tú, estar más tranquilos porque no tenemos que estar haciendo un informe que nos da pereza y que es un rollo y qué tal. Entonces yo creo que eso va por ahí y eso va a llegar antes o después, porque yo haya hecho una herramienta, digamos, un poco casera o porque vengan los grandes proveedores y terminen poniéndola en marcha, ¿no? Entonces, bueno, eso es inevitable, inevitable. Al fin y al cabo, antes o después va a llegar. Hay una cosa sobre este tema que me genera curiosidad y es el hecho de que al fin y al cabo esos informes están no como una plantilla, sino que están hechos por un otorrino. Es decir, ese informe que luego tiene que leer el otorrino cuando yo se lo pase, realmente está orientado, ¿no? O sea, va un poco para que ese otorrino ya tenga los datos que quiere leer, sin datos innecesarios y con los datos picados y cribados, ¿no? Eso es justo. O sea, no está específicamente pensada para que él se informe por un audiólogo y se pase a un otorrino. De hecho, podría hacerlo. O sea, quiero decir, en la consulta yo hago los informes de la audiometría y me apoyo en esta herramienta, por ejemplo. Pues efectivamente hace ya una orientación clínica. Que si tú tienes toda la parte de la clínica, fantástico, pero si cojea un poco en esa parte o no entiendes todo lo que pueda haber detrás, pues no lo sé, de una pérdida como la autoesclerosis, por ejemplo, o de algunas pérdidas mixtas que pueden confundirte, eso te hace una pequeña orientación y también hace que tú, mientras revisa y confirma el informe, cosa fundamental, también aprenda algo por el camino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también ayuda. Tengo otra preguntilla que me genera curiosidad, y es decir,
yo soy el primero y el que peco o sea, de usarlo, que es decir, cuando me pasa algo, me duele algo, voy y me sobreinformo por ChatGPT, ¿no? O sea, me duele Ujú. esto, ¿qué me puede pasar? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser bueno? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser malo la sobreinformación que nos está aportando a nosotros o a los pacientes esa herramienta como es la inteligencia artificial? Es decir, que puedas preguntar de todo sin realmente ser visto por un profesional de verdad. Claro, pero esto no es un problema de ahora, esto es un problema que ya pasaba hace de años porque teníamos internet, que ya pasaba hace 30 años porque la gente podía comprar libros y revisar esa información. Yo creo que el problema no es tanto la inteligencia artificial o la herramienta de moda en ese momento. El problema es que no hay una educación poblacional de qué hay que hacer cuando te pasa algo, ¿no? El problema es que nadie te enseña que la inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa para ayudarte a encontrar un síntoma de alarma y que vayas corriendo al médico, ¿vale? Cuando eso sería lo óptimo, que la gente en su casa tuviera esas herramientas para interactuar con ella y decir, oye, pues me pasa esto, voy a pedir cita al médico y de hecho incluso se me ocurre ahora tener plataformas especializadas que te ayudaran y que te ayudaran a conseguir citas más rápido si tu síntoma es de alarma, ¿no? Exactamente. Que llamara como la atención. Entonces, bueno, yo creo que el problema no es la inteligencia artificial ni la herramienta, es el uso que le des. Tampoco veo, y esto es una cosa que me preocupa, ¿no? Y al final es un poco lo que nosotros hacemos en Red Sanitaria, pero para profesionales de la salud, tampoco veo que haya interés a nivel educacional por enseñar a la gente a utilizar herramientas como ChatGPT, igual que no lo hay para enseñar a la gente a usar Google, o igual que no lo hay para enseñar a la gente a, aquí ya entramos en temas más extraños, a entender los impuestos, o las O lo nóminas, o que las sea. declaraciones, ¿no? Sí, sí. Entonces son cosas como muy prácticas que tenemos que hacer en el día a día, pero nadie nos enseña a hacer eso, ¿no? Pues herramientas muy potentes que nos podrían ayudar, pero no se enseña cómo usarla. Si la gente la usara bien, la película Cambiaría. cambiaría. O sea, de todas formas, que depende de cómo le preguntes, la respuesta que te llevas es la acertada o la equivocada también, ¿no? Eso. Y siempre con supervisión, porque siempre puede haber un fallo y un error. Pero para encontrar algo de alarma, por ejemplo, sí que es muy interesante. Exactamente. Tú como médico, Nacho, y como paciente, porque tienes tinnitus, ¿qué te gustaría que supieran los profesionales sobre cómo acompañar de verdad a quien sufre acúfeno? Porque al fin y al cabo ya sabemos que en counseling es algo muy importante a la hora de tratarlo y cómo crees que podríamos ayudar en esto. Pues mira, la verdad que el tema del acúfeno es un tema interesante a pesar de lo que la inmensa mayoría de los profesionales que tienen que ver con la salud auditiva piensan. Yo en concreto mi acúfeno una cosa que nunca me ha afectado, nunca he tenido un problema por el acúfeno, no me ha generado problemas como tal, simplemente a veces lo noto, a veces lo dejo de notar y ya está, ¿no? Y voy a decir una cosa políticamente muy incorrecta, ¿no? Pero que todos los profesionales de la salud auditiva pensamos, ¿no? Y es que el paciente con acúfeno, pues la verdad se nos hace un poco pesado en la consulta. ¿Por qué? Porque viene con cara de pena, porque viene diciéndonos que tiene un ruido en el oído que no se le quita, porque tú te sientes impotente, porque no tienes una pastilla para quitárselo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahí? Pues como has dicho tú, acompañar, guiar, explicar bien qué es lo que le pasa y pues ayudarle a convivir muchas veces con eso, que de hecho se ha visto que todo ese proceso ayuda a que el acúfeno disminuya de intensidad y a que el paciente tenga mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, eso es bastante difícil de entender. Y volviendo un poco a lo de antes, los sistemas de salud, especialmente los públicos, pero los privados tampoco mucho, no están preparados para esto. No están preparados para que la consulta sea una consulta informativa de media hora o de 45 minutos, donde tú le digas al paciente, mira, lo que quiero que entienda es que se te ha producido este ruido en el oído, posiblemente por una pérdida de audición más o menos llamativa, más un momento personal difícil, ¿no? Tienes que entender que no hay una pastilla que cure esto. Y si alguien te dice que sí, pues te está mandando un placebo. Tienes que entender que lo que se ha visto que funciona para esto son terapias de tipo cognitivo-conductual o para que tú reaprendas la forma en la que nota ese sonido y así mejore tu calidad de vida, ¿no? Entonces todo eso como que cuesta mucho, ¿no? Y ya te digo, es que el sistema como tal tampoco está muy preparado. Hace poco hablaba con, no sé si lo conoce o te suena, con un, bueno, digo youtuber, pero en realidad él es audiólogo estadounidense que se llama Ben Thompson, que tiene una empresa que se llama Treble Health, que es una empresa especializada únicamente en teleasistencia para pacientes con acúfeno. Entonces él hacen videoconsulta a todos los sitios del mundo
y hacen una serie de sesiones donde acompañan a los pacientes con acúfeno. Y tienen una valoración extremadamente positiva. Y lo que hacen básicamente es acompañar, recomendar audífonos cuando están indicados, que ya sabemos que es lo que tiene mayor evidencia en el tratamiento del paciente con acúfeno y pérdida auditiva, y acompañar durante una serie de sesiones y ya está, ¿vale? Entonces muchas veces, o mi sensación es que, por lo menos en España, que es lo que tengo más cerca, están todo el mundo como muy obsesionado en venderle algo al paciente con acúfeno, ¿no? Pues te voy a vender una terapia que se llama, cuanto más raro el nombre, mejor, ¿no? O te voy a hacer esto, o te voy a hacer lo otro y tal. Entonces, quiero decir, si tú eres capaz de explicarle al paciente lo que le pasa, ser sincero, contarle de verdad lo que hay, qué es lo que se puede y no se puede confiar, qué evidencia tiene o qué evidencia no tiene. Entonces todo eso el paciente lo entiende, lo nota y lo asume y lo acepta. Ahora, los pacientes que están hartos de rebotar de un lado a otro porque aquí me han mandado no sé qué, allí me han puesto un nuevo electrodo no sé dónde, aquí me han puesto corriente de no sé. Quiero decir, entonces bueno, pero es llamativo. Si no conoce a Ben, te recomiendo que le eche un vistazo porque es muy interesante lo que hace. Lo investigaré. ¿Tú crees que el tratamiento del tinnitus y del acúfeno tiene que ser puramente multidisciplinar? Es decir, porque yo, por ejemplo, sí que lo considero. Es algo que un audiólogo, muchas cosas se le escapan de las manos. Absolutamente, o sea, yo creo que tiene que haber una parte, por supuesto, del otorrinolaringólogo, ¿vale? Tiene que haber una parte de pruebas de imagen, tiene que haber una parte de tratamiento psicológico, que muchos pacientes están muy fastidiados, tiene que haber una parte de audiología, sin duda, pero muchas veces hay otras cosas que pueden ser útiles en algunos pacientes o no, porque hay pacientes que necesitan que les vea un psiquiatra, pacientes que necesitan un fisioterapeuta, pacientes que necesitan un odontólogo, y todo eso está muy bien. Pero si todas las pruebas están normales y todo ha salido normal y no hay ninguna cosa grave de la que preocuparse, entonces quien tiene que tomar las riendas de eso, que muchas veces se nos olvida, es el propio paciente, ¿no? Y asumir parte de que ese problema es suyo y que la solución pasa porque él se implique realmente con lo que tiene y no intente delegar ese tratamiento a que venga alguien y le haga una imposición de mano y se le quite, ¿no? Que eso también es importante. Cada vez vemos más casos de tinnitus. Y has dicho una cosa muy importante y es el empoderamiento del paciente con el acúfeno. ¿Qué relación crees que tiene con el estrés y el nuevo estilo de vida que estamos teniendo los jóvenes y cada vez más personas sobre la vida digital? ¿Tú crees que tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? O sea, con la vida te refieres con eso, más enfocado con el acúfeno te refieres, ¿no? Exactamente, con el acúfeno. Claro. O sea, aquí hay muchas cosas aquí hay muchos temas que se suman, ¿no? Está el tema de la exposición a ruido, que cada vez tenemos más exposición a ruido y al final muchas veces tenemos pérdida auditiva más o menos marcada o pérdida oculta, ¿no? Que es esa pérdida que está más allá de los 8000 hercios y no vemos en audiometrías convencionales, o incluso muchas veces problemas de sinaptopatía coclear, es decir, que aunque la audición es normal, sabemos que algo ahí en las conexiones de la célula ciliada empieza a fallar y cualquier cosa de esas puede precipitar el acúfeno. Hay el autor, digamos, que más ha escrito sobre esto, que es Pavel Yastrebov, ¿no? Que tiene ese libro que es TRT, Terapia de Reentrenamiento para Tinnitus. Dice que tienen que ocurrir dos cosas para que aparezca el acúfeno, ¿no? Una pérdida de audición más o menos grave o más o menos importante y que en ese momento en el tiempo pase algo que nos haga prestar atención a ese ruido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente ahora parece que todo el mundo lleva como esa vida estresante, como esa vida que no llegamos a nada, que todos queremos ser muy eficientes, todos queremos ser muy activos en redes sociales, todo. Entonces todo eso afecta mucho. Y hay una cosa de la que se habla muy poco, que también influye en esto, y hace poco justo grababa un vídeo y tal, que es el burnout laboral, ¿no? Y esto en la consulta muchos pacientes me lo dicen, ¿no? Yo tengo, el acúfeno me viene desde que paso una mala racha en el trabajo, ¿no? Hay gente que se siente quemada, que le cuesta mucho ir a trabajar, y no solo en el trabajo, a lo mejor si tiene a cargo un familiar que necesita cuidado, o tiene situaciones de estas de la vida, pues que al final día a día como que te van superando. Entonces yo creo que todos esos factores como que se suman, ¿no? Y luego está también este tema de que vivimos en una sociedad como muy medicalizada, que queremos creer que todo se va a solucionar con una pastilla. Y eso también influye un poco, ¿no? Porque cuando tú vas a un sitio y alguien te pone una pastilla, pues también como que tu cerebro automáticamente dice, me ponen una pastilla, yo tengo una enfermedad,
te llevas una etiqueta para casa de esa enfermedad y ahí se empieza a hacer como una bola, ¿no? Entonces son como muchos factores pequeñitos que se suman, pero yo creo que efectivamente que llevamos como unas vidas un poco extrañas, ¿no? Donde todo el rato queremos hacer más, y sumado a que la prevalencia de la pérdida de audición, pues los datos de la Organización Mundial de la Salud, la verdad que dan bastante miedo, ¿no? De lo que dicen que va a pasar de aquí a 30 años. Pues si juntamos los dos factores principales causantes de tinnitus, pues evidentemente, ¿no? Hay más, claro. ¿En qué puede o en qué puede mejorar o para que la gente lo entienda, qué consejos le podrías dar a un paciente, qué es el trabajo que él podría hacer en casa, ¿vale? Para ayudar a calmar ese tinnitus fuera de la clínica o de la consulta del otorrino. Vale, lo primero, una cosa no quita la otra, efectivamente. Hay que ir al otorrino, ¿vale? Este mensaje que quede claro, no sé quién escuchará esto un día, pero primero hay que ir al otorrino, hay que hacer unas pruebas de audición, en ocasiones hay que hacer pruebas de imagen como la resonancia, y ese es el primer paso, y hacer caso a lo que te diga el otorrino, eso siempre. Parece que me lo has puesto a huevo y que lo habíamos hablado, pero lo tengo por aquí, que he sacado un libro justo hace unos meses para convivir con tinnitus, ¿no? Que sería pues como un pequeño manual justo para que los pacientes entiendan qué pueden hacer ellos, ¿no? Y básicamente en este libro, ¿no? Que se llama El sonido del silencio, una guía para convivir con tinnitus, lo que hago es explicar como muy fácil para que cualquiera entienda por qué se produce el tinnitus, qué puede hacer para estar un poco mejor y qué es lo que ha demostrado evidencia y qué es lo que no. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en el tinnitus muchas veces nuestro cerebro se alarma ante él porque lo malinterpreta, entiende que es un sonido que nos causa un problema cuando en realidad debería ser un sonido neutro. Entonces, el informarte muy bien, el tener muy claro qué es lo que te pasa, es como la primera herramienta para que tu cerebro diga, vale, de acuerdo, no pasa nada, ¿no? Como esa parte consciente que en ese proceso que se llama la habituación del acúfeno, ¿no? Entonces, yo por eso creo que es tan importante que el paciente se informe, porque la información es poder, ¿no? Y en algunos casos casi que poder que te puede curar. Entonces yo creo que eso sería como lo más importante, informarse muy bien y de fuente fiable y con evidencia científica para entender bien qué es lo que te ocurre. Eso es como lo principal que puede hacer un paciente. El sonido del silencio, has dicho, ¿verdad? El sonido del silencio. Muy buen nombre, me gusta. Correcto. ¿Por qué? Porque si cualquiera nos pusiéramos en una cámara anecoica, exactamente, ¿vale? En un silencio absoluto, todos escucharíamos un acúfeno. Entonces, ¿cómo suena el silencio? Pues para el ser humano el silencio no existe. El silencio suena como sonaría el acúfeno, ¿no? Entonces, bueno, es como un juego de palabras ahí. De palabras. Sí, justo. Muy bueno el nombre y la verdad que muy... Vamos, de hecho, una de las cosas que nos gustaría tener en Hearing It es que la gente pueda publicar sus propios libros, sobre todo en el contexto de la audiología, ya sea audiología laboral o, en este caso, claro, este tipo de libros. Pues mira, este libro lo he podido publicar porque yo lo había publicado en un PDF, pero soy un pésimo editor. Lo he podido publicar gracias a un invitado que habéis tenido, que es Raúl Sánchez, que el tío, otra cosa no, pero polifacético es. Sí. El tío sabe de todo. Vamos. El tío tela marinera. Sí. Nacho, tú tienes una gran comunidad en redes sociales. ¿Qué papel juegan este tipo de plataformas como YouTube o Instagram en educar sobre audición y cómo evitar caer en la desinformación? Porque era un poco la pregunta que te había hecho antes, pero es que si no sabemos utilizar los medios informativos igual puede caer en error. Claro, es muy difícil no caer en el error si eres un pobre paisano y un día te pasa una cosa y buscas, porque te puedes encontrar cosas terroríficas. Desde gente que se pone esas velas de cera en el oído para sacarse el cerumen y quemarse el tímpano. No sé eso de dónde viene. Un montón de cosas muy raras que hace la gente. Con el acúfeno en concreto hay millones de vídeos que dices, pero por favor, esto ¿cómo alguien tiene la poca vergüenza de contar esto, ¿no? Entonces es muy difícil caer en la desinformación. Hombre, si tienes que buscar algo, pues intenta buscar una fuente fiable, ¿no? Intenta buscar a alguien que pues sea médico, o sea una persona, o sea audiólogo, o sea alguien que esté en el mundo claramente relacionado con esto. No busque a alguien que no tiene ningún tipo de credenciales, ¿no? Pero aún así ya te digo que es muy complicado. Y parte de lo que me gusta hacer y de la labor como que siento útil es precisamente eso, ¿no? Pues dar como pequeños mensajitos
para que la gente entienda parte de este problema que tienen, que puede ser acúfeno, pero bueno, también hablo mucho de Meniere, hablo de problemas que tienen que ver con el oído en general, pues precisamente para intentar combatir todo eso. Pero la verdad que es una lucha muy, muy complicada. Uno va haciendo lo que puede, pero es muy, muy difícil. Sobre todo porque vivimos en un contexto, ¿no?, donde muy poca gente informa sobre audición, es como el sector olvidado, ¿no? Y Empieza a cambiar la cosa, ¿eh? Yo creo que en los últimos años ha habido evangelizadores, ¿no?, de este tema, y poquito a poco empieza a aparecer lo que me hace pensar que de aquí a no mucho tiempo la gente va a empezar a preocuparse más por este tema. Yo es una esperanza que tengo, pero como que poco a poco voy viendo gente como con más movimiento y con más ganas. Mira, esto es una pregunta que debido a este hilo que estamos tomando se me hace curiosa. ¿Cuántas personas, porque como ya sabemos la pérdida de audición no es un síntoma como tal, porque no causa dolor, la gente no entra en un sistema de alerta por este problema? ¿Suele ir mucha gente a tu consulta por decir, oye, tengo pérdida de audición? ¿O normalmente vienen, oye, que si tengo un pitido, que si tengo dolor de oídos, que si este tipo de cosas? Claro, tú piensas que yo paso una consulta muy específica, ¿no? Entonces, la gente que llega a mi consulta habitualmente es gente que viene derivada por el médico de atención primaria específicamente por un síntoma auditivo y muchos de ellos por pérdida de audición. Sí que es verdad que eso no significa que la mayoría de la gente con pérdida de audición termine en el otorrino, ¿vale? Que son dos cosas distintas. Yo diría que la mayoría de pacientes que veo en la consulta vienen refiriendo pérdida de audición, pero por supuesto luego hay muchos otros que vienen por otras cosas y no sabían que tenían la pérdida, pero que está, ¿no? Pero es verdad que yo estoy un poco sesgado porque yo veo un perfil de paciente muy concreto. Pero ya te digo yo que hay muchísima gente con pérdida que no se ha hecho una audiometría en la vida ni tiene intención de hacérsela por muchos motivos, entre otras cosas pues por ese estigma que tiene el confirmar que tiene una pérdida de audición, soy sordo, me voy a tener que poner un audífono, eso es de viejo, pues todas estas cositas que ya sabes rodean a la persona con esa pérdida, ¿no? ¿Tú crees que a día de hoy haría mucha falta educar o en el tema de prevención de audición y de todo lo que conlleva la audición para que la gente empiece a entender y empiece a preocuparse un poquito más por ello? Sí, o sea, ya no solo por la audición, porque sabemos que la audición limita tu calidad de vida, favorece o acelera la aparición de demencia y de deterioro cognitivo, ¿no? Pues porque al final es todo un círculo vicioso. No escucha, entonces no te relaciona, y como no te relacionas te da igual lo que te digan y como que, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero luego hay muchísimos estudios, y eso está súper claro, que por ejemplo exponerse a ruido muy intenso durante temporadas largas y tener pérdida de audición afecta, por ejemplo, a salud a todos los niveles, ¿no? La exposición a ruido aumenta la muerte cardiovascular, aumenta las enfermedades neurológicas como el ictus cerebrovascular, la fatiga, depresión, salud mental. O sea, la exposición a ruido tiene un efecto directo sobre todo eso. Y luego la pérdida de audición además potencia el deterioro cognitivo, la depresión, la fatiga. O sea, que como que todo está retroalimentado. Entonces yo creo que es fundamental hacer esto. Pero pasa un poco lo que has dicho, que la pérdida de audición, como no se ve, pues como que parece que importa menos, ¿no? Vas por la calle y como no sabes si este oye o no oye, pues bueno. Hablando de pérdida de audición, hemos estado hablando antes de grabar que tú sí que tenías pérdida de audición en un oído. ¿Cómo ha influido tu experiencia personal en tu manera de tratar a los pacientes? ¿Qué detalles ahora valoras que antes pasaban desapercibidos? Vale, es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Porque claro, al final, o sea, para mí como paciente, ¿no? Ver otros pacientes muchas veces pues tiene como esa parte de complejidad o de dificultad por una cosa que se llama la contratransferencia, que no sé si el término te suena, pero es que cuando tú hablas con un paciente y el paciente te dice algo, es como tú te sientes respecto al paciente, ¿no? Eso es, muchas veces pues te sientes identificado, o sientes su frustración, o sientes que hay cosas que, bueno, entonces es muy complicado porque muchas veces a veces te pasa y a veces te quedas corto, ¿no? A veces, por ejemplo, viene gente, esto lo digo aquí que no debería decir algo así, ¿no? Pero a veces viene gente con pérdidas muy pequeñitas de audición
y te dicen, "Buah, es que yo estoy sordo", y entonces a mí me dan ganas de mirarle y decirle, no, sordo soy yo. O sea, Sí, es sí. como, a ver, hay que poner un poquito en contexto, no te pases, ¿no? Y luego hay gente que viene con grandes pérdidas de audición o con sordera unilateral, o niños y tal, y ves que los compañeros dicen, ay, pobrecito, este está sordo de un oído, y dice, ya, bueno, sí, yo, y tampoco quiero decir, pues sí, pues hay que convivir con eso y ya está. Entonces, bueno, al final yo intento abstraerme de todo eso y ejercer como profesional, ¿no? Que al final es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues tratar con la evidencia. Pero sí es verdad que hay algunos casos específicos en los que quiera o no, pues te termina implicando un poco más bueno, yendo un poco más allá de lo que se esperaría que hicieras, ¿no? Tampoco se puede hacer siempre porque entonces no das como a todo, ¿no? Pero sí, hay veces que quiera o no, pues te implica un poco más o te afecta un poco más todo lo que tiene que ver con esto. Sobre todo de cara pues a eso, a cirugía o cirugías que colesteatomas, que bueno, ya sabes que es muy difícil que mejore la audición después de una cirugía, pues todas estas cosas, bueno, hace un poco lo que puede. Y los pacientes normalmente, tú no sé si les llegas a contar que muchas veces tienes pérdida de audición también, o te lo guardas para ti, pero me refiero, hay muchos pacientes que con esta información llegan incluso a entenderte un poco más, a hacerte un poco más caso en las indicaciones que tú le das porque saben que lo padeces. Yo es un tema que no suelo tocar en la consulta porque tampoco, o sea, no me parece muy profesional No, no, contarle al paciente mis temas, ¿no? O sí, te mi entiendo. problema, o mi vida, o tal. Entonces es algo que no suelo hacer, la verdad es que no suelo hacerlo. Otra cosa es que algunos terminan viniendo a la consulta porque me han visto en redes sociales, entonces saben algo y tal. Entonces ahí un poco la relación cambia, porque ellos vienen como predispuestos efectivamente a escucharte. Pero es una cosa que no suelo decirle a los pacientes de la consulta porque creo que es muy difícil que eso se explique de una forma que aporte al paciente, ¿no? Y yo creo que resta como profesionalidad, así que no suelo tocar ese tema. Ese No suelo tema, tocarlo. te entiendo. Me gustaría mirar al futuro y si miras 10 años hacia adelante, ¿cómo imaginas la audiología médica y qué papel va a tener la tecnología, la inteligencia artificial y la empatía en esta evolución? Pues mira, yo espero, esto es mucho esperar, esto no sé si pasará o no, porque esto es una lucha que no he llevado yo, que ha llevado mucha gente durante muchos años en España. Yo espero que a los audiólogos se les reconozca la labor, o sea, en el sentido de que sean profesionales que puedan tomar decisiones directas sobre los pacientes, que sean profesionales que tengan su consulta, ¿no? Pues como te decía, este audiólogo estadounidense, Ben Thompson, él tiene su empresa de audiología y él ve pacientes y ellos siguen pacientes. Entonces yo creo que el audiólogo en España ya es hora de que eso empiece a pasar. Teniendo en cuenta el poco recorrido que ya de momento, el grado en audiología, pues desgraciadamente me temo que eso va a tardar. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología, yo creo que en los próximos años la teleaudiología y en general toda la teleasistencia va a dar un subidón importante y la inteligencia artificial, aunque quizás no lo vayamos a ver directamente, todo lo que tenga que ver con algoritmos de interpretación o de generación automática de informe y todo eso, yo creo que eso también se va a notar. Entonces, bueno, yo creo que es que lo que te decía, lo ideal sería eso, que el audiólogo fuera capaz de pues, tener su consulta, seguir a sus pacientes, tomar decisiones y gracias a todo lo demás que está pasando, ¿no? Y me gustaría preguntarte, como pregunta muy curiosa, que si recuerdas algún caso de algún paciente en el que la tecnología haya permitido ofrecer una solución que antes no era posible o no esperabas. Bueno, o sea, lo más cercano, o cuando hablas de tecnología y audición, lo primero que se me ocurre es el implante coclear, ¿no? Que yo creo que es un poco como la revolución más gorda que hemos tenido en los últimos 40 años, ¿no? Digo 30, 40 a nivel, digamos, real de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, claro, pues sí, o sea, me acuerdo de un concreto de un paciente de una cierta edad a la que le implantamos, ¿no? Y el señor pasó de que venía con la mujer y la mujer se quejaba de que su marido no hacía ni caso porque no escuchaba nada. Le pusimos el implante coclear y lo típico que no esperan, ¿no? Pues paciente mayor, además, pues era un tío de campo, ¿no? Que a él lo que le gustaba era estar con los animales, el huerto, no sé qué y tal. Que dice, le vamos a poner un implante coclear y no va a saber gestionarlo y tal. Y no sé, a los 2 meses y pico, el tío encantado vino, me regaló una alubia riquísima. Entonces, bueno, yo creo que en concreto ese aparato, el implante coclear, es que ha supuesto una revolución tremenda. A nivel tecnológico,
yo sé y yo entiendo que todo lo que tiene que ver con audífonos, ¿no? Y con audífonos digitales y con automatización de algoritmos y con inteligencia artificial predictiva, ¿no? Pues eso está suponiendo un cambio brutal, ¿no? Que tú entres a un sitio con ruido y el algoritmo detecte el ruido y lo anule y te ayude solo con la parte auditiva real de que te interesa, eso es increíble. Pero es verdad que yo como otorrino tampoco tengo un manejo directo de eso, ni veo audífonos, ni trabajo directamente con audífonos. Entonces, como que me pilla un poco más lejos, ¿no? Pero lo del implante coclear, la verdad que es tremendo, tremendo. ¿Tú crees que los implantes cocleares en algún momento van a ser favorecidos por la inteligencia artificial a la hora de detectar entornos? Ya está, o sea, eso ya ¿Ya está en está? marcha, eso ya está en marcha. Sí, sí, al final eh, muchas veces sobrevaloramos la palabra inteligencia artificial, ¿no? Y un algoritmo predictivo de aprendizaje automático, de machine learning, o sea, estos son cosas que se llevan haciendo muchos años, ¿no? Entonces ahora, como todo se mete debajo del paraguas de la inteligencia artificial, parece que todo es nuevo, pero muchos de estos algoritmos llevan años usándose, lo que pasa es que se siguen mejorando y van aprendiendo ellos solos y todos esos temas, ¿no? Pero sí, sí, o sea, es tecnología que ya está implementada y que se va mejorando. Pues estamos ya en el punto final del podcast, Nacho. Me gustaría que si tuvieras delante a los nuevos audiólogos titulados en España, que les dieras un mensaje para cuando nosotros salgamos de la universidad, a ver si nos podemos acordar y llevarlo a cabo. Pues mira, yo les daría el mismo mensaje que me hubiera gustado que me dieran a mí cuando estudiaba, ¿vale? Que al final es un mensaje bastante transversal y poco específico, que es que se animen a hacer algo parecido a lo que está haciendo tú. Quiero decir, estudiar tu grado está muy bien, está fantástico. Terminar tu trabajo fin de grado y hacerlo bien está fenomenal. Y hacer tu máster y todas esas cosas están muy bien. Pero yo creo que es muy importante tener un proyecto que te motive, si se relaciona con lo que estás haciendo mejor o si toca alguno de los puntos que estás haciendo mejor, porque al final a lo mejor es eso lo que termina haciendo que sea bueno como audiólogo, que muchas veces hay cosas que no somos capaces de ver o de predecir y que tienen que ver pues con estos proyectos, ¿no? Un paralelo. Fíjate tú ahora, por ejemplo, que yo te he podido contar algo que conozcan más o menos, pero si hace una entrevista a una persona distinta cada X tiempo, al final de todo va a sacar algo, aunque sea solo por los Exactamente. años de experiencia que llevan viendo pacientes, va a sacar una cosa de cada persona. Pues tú fíjate, dentro de un año todo el aprendizaje que habrás tenido sin necesidad de haber pasado tú por ahí. Pues estoy seguro que otro, a lo mejor le gusta mucho la tecnología y la programación. Pues intenta montar algo tú, o si te gusta mucho ChatGPT, intenta montar varios custom GPT como el que hice yo de audiología y comentarlo, o al que le guste divulgar que lo haga en redes sociales. Quiero decir, pues yo sé, hablo de lo que se me ocurre a mí, pero seguro que hay gente que tiene aficiones o gusto que esto puede ser muy útil. Muy útil. Y por último, ¿a quién te gustaría que invitáramos a este podcast para seguir escuchando Voces con Propósito? Pues mira, es una pregunta muy difícil porque si me dijera, yo creo que se me ocurre, o sea, en este rato que hemos estado hablando, ya he nombrado a algunas personas y se me han ido ocurriendo una persona para cada tema que iba diciendo. Pero voy a decirte una persona que me gustaría escuchar a mí, ¿vale? Vale. Que es Seba Ausili. No sé si lo conoce. Seba está muy metido en el tema de la investigación de la neurociencia auditiva, ¿vale? Él es científico e investigador. Trabaja actualmente, creo, en Miami. Y está muy metido en todo lo que tiene que ver con la audiología computacional, ¿vale? O sea, que es un perfil como muy técnico, muy investigador, que a mí me encantaría escuchar lo que hace y bueno, seguro que hay alguien más por ahí a que le guste. Pues lo vamos a apuntar. ¿Conocías a Encima, Seba? sí, lo Sí. había oído, pero justo me has dicho un tema que últimamente sí que es verdad que en la universidad se ve bastante, porque nosotros con Gerard y en acústica utilizamos Ujú. muchos modelos computacionales para la hora de hacer pues pruebas y demás, y creo que es un tema que puede ser muy, muy curioso para el podcast, la verdad. Pues nada, ahí te lo dejo. Cuando lo entrevistes me avisas para que lo escuche yo también. Vale. Muchas gracias, Nacho, por dejarnos este rato y regalarnos toda esta información que nos has dejado. Os voy a dejar sus datos si alguien quiere ver sus redes sociales o sus infoproductos sobre acúfenos en lo que es la descripción. Muchas gracias de nuevo, ha sido un placer y espero que nos podamos ver pronto en algún congreso o convención.
Seguro que sí. Gracias a ti por la entrevista y por la invitación. La verdad que es fantástico pues que te den voz, ¿no?, a contar estas cosas. Y yo en concreto estaré en la SEGRAU de este año, que vamos a dar un taller de inteligencia artificial como muy aplicada. Así que nada, si el que vaya por allí, nos veremos. Muchas gracias, Nacho. Gracias a ti. Hasta luego.